A ver, entremos directo al grano. Bienvenidos a esta revisión a fondo pensada especialmente para quienes invierten su propio capital y quieren entender qué está pasando realmente con la calificación crediticia del país. Resulta que S&P Global Ratings acaba de tomar una decisión importantísima. Cambiaron la perspectiva de la calificación soberana de México, pasándola de estable a negativa. Y yo sé, a veces esto suena a un mero tecnicismo financiero, pero créanme, funciona como una piedra que cae en un estanque. Va a crear un efecto dominó que termina impactando desde las finanzas del gobierno hasta los portafolios de inversión de todos nosotros. Así que hoy vamos a desmenuzar exactamente qué significa esta señal, por qué se emitió y, lo más importante, cómo afecta nuestro panorama. Para no perdernos, vamos a guiarnos con esta agenda de 6 puntos. 1. El anuncio de S&P. 2. Las causas, que incluyen el déficit y a Pemex. 3. El efecto dominó en las instituciones. 4. La advertencia de Moody's. 5. El impacto real en el mercado. Y 6. La visión a largo plazo. Punto número 1. El anuncio de S&P. Vamos a sentar las bases, porque antes de reaccionar a cualquier movimiento en los mercados, tenemos que entender con precisión qué fue lo que pasó. Y para eso hay que aclarar una confusión súper común. Ojo aquí, hay una diferencia enorme entre una calificación y una perspectiva. En términos muy simples, la calificación es tu puntaje actual, es tu capacidad de pago hoy. La perspectiva, por otro lado, es una advertencia formal. S&P no degradó la calificación de México de trancazo. Mantuvo la nota, pero sacó la bandera amarilla. Nos están diciendo que si las cosas siguen como van, hay una probabilidad de 1 entre 3 de que sí nos bajen la calificación en los próximos 12 a 24 meses. Si nos fijamos bien en las escalas de conversión, México se mantiene ahorita en un nivel de BBB para S&P. Y para quienes invierten, esto es clave. Significa que seguimos 2 escalones por encima de lo que se conoce como grado especulativo o de no inversión. En pocas palabras, el país mantiene su grado de inversión, estamos en la zona segura, pero el colchón de seguridad se nos está haciendo cada vez más delgado. Pasamos al punto número 2, las causas, el déficit y Pemex. Ya que entendemos qué pasó, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que encendió las alarmas de las calificadoras? Bueno, pues resulta que han detectado 3 grietas principales en la estructura financiera. Primero, un crecimiento económico per cápita bastante lento, lo que obviamente limita cuánto dinero se recauda. Segundo, una rigidez fiscal muy fuerte, o sea, el gobierno tiene poquitísimo margen de maniobra con su presupuesto. Y tercero, que es una constante, la carga financiera de las empresas del Estado, específicamente Pemex y la CFE. Estar metiéndole recursos constantemente a estas entidades absorbe un dinero que bien podría usarse para estabilizar las finanzas del país. Fíjense en este dato porque es para levantar una ceja. Es el cambio en el déficit del gobierno. Si miramos el promedio entre 2019 y 2023, andaba por ahí del 2.7% del PIB. Nada mal. Pero ahora, las estimaciones calculan que este déficit brincó hasta un 4.9%. Es casi el doble. Básicamente, el gasto está superando a los ingresos a un ritmo acelerado, y eso es lo que tiene a todos nerviosos sobre la sostenibilidad a futuro. Y esto nos lleva a un número que no podemos ignorar: 54%. Las proyecciones indican que la deuda neta del gobierno general podría llegar al 54% de todo nuestro PIB para el año 2029. Imagínense, si la deuda crece más rápido que la economía misma, el pago de intereses se vuelve una carga pesadísima, y eso le quita muchísimo atractivo a los bonos soberanos. Llegamos al punto número 3. El efecto dominó en instituciones. Porque claro, cuando la calificación de un país tiembla, no tiembla sola. Inmediatamente después del anuncio sobre México, S&P hizo exactamente lo mismo con 12 instituciones clave. Pasaron a perspectiva negativa a gigantes como Pemex y CFE, pero también a bancos comerciales enormes como Banamex, BBVA, Banorte, HSBC, además de entidades como Banobras. A todos les tocó el coletazo. ¿Y por qué arrastraron a los bancos? La lógica es puramente sistémica. Por regla general, los bancos y empresas locales no pueden tener una calificación más alta o estar más sanos que el propio gobierno del país donde operan. Están amarrados a la salud fiscal del Estado. Si el barco soberano entra en aguas agitadas, absolutamente todos los pasajeros comparten la misma perspectiva de riesgo. Punto número 4. La advertencia de Moody's. S&P no es la única voz en esta historia, así que hay que voltear a ver qué dicen los demás. Si trazamos una línea de tiempo, vemos que ya desde noviembre de 2024, Moody's nos había puesto la perspectiva negativa, señalando preocupaciones fiscales. Y con S&P sumándose a esta misma postura de advertencia, el consenso de los analistas, como los de Banamex, es súper claro. Ven una altísima probabilidad de que Moody's nos aplique un recorte real en la calificación durante la primera mitad del 2026.
Si ponemos las dos posturas frente a frente, la situación requiere atención. S&P nos tiene en BBB, a 2 escalones del grado especulativo. Pero Moody's ya nos tiene un peldaño más abajo, en Ba2. Si Moody's efectivamente hace ese recorte a Ba3, México quedaría colgando del último escalón del grado de inversión para esa agencia, justo donde ya nos tiene Fitch. Y perder ese último escaloncito, vaya que cambiaría las reglas del juego para el riesgo del país. Lo que nos lleva al punto 5, el impacto en el mercado. Al final del día, quienes están moviendo su dinero quieren saber cómo pega esto en el piso de remates y en la vida real. Algo súper interesante es que la reacción inicial del mercado y del tipo de cambio frente al anuncio de S&P fue bastante tranquila, sin pánico. La razón, el mercado siempre va un paso adelante. Gran parte de estos problemas fiscales y de la situación de Pemex ya estaban descontados en los precios que manejaban los grandes inversionistas. Básicamente, ya se le esperaban. Pero a ver, que el mercado lo haya digerido bien hoy no significa que seamos inmunes a una degradación real mañana. Si llega el recorte, prepárense para 3 cosas. 1. El crédito se va a encarecer muchísimo, tanto para el gobierno como para las empresas. 2. Vamos a ver presiones fuertes para que suban las tasas de interés a largo plazo. Y 3. Muchos fondos internacionales que por regla solo pueden invertir en activos súper seguros, tendrían que sacar su dinero de nuestras acciones y bonos. Punto número 6, y el último, la visión a largo plazo. Alejemos un poco la lupa para ver la fotografía completa. Hay que entender que las calificadoras no solo hacen cuentas en Excel, también evalúan cómo se siente el clima para hacer negocios, y señalan de forma muy neutra y objetiva que factores como la renegociación del TEMEC, sumado a reformas constitucionales recientes como la del Poder Judicial, están metiendo ruido. Son variables que generan incertidumbre y, nos guste o no, están pesando sobre la confianza de quienes quieren traer inversión a largo plazo al país. Esta frase de los analistas financieros dio justo en el clavo. México perdería atractivo relativo frente a otras economías emergentes. El dinero es inteligente y siempre busca el mejor balance entre riesgo y ganancia. Si nuestras finanzas se debilitan y cuesta más financiarse, ese capital global que podría venirse a México simplemente va a voltear a ver a otros países emergentes que le ofrezcan más estabilidad. Para cerrar, quedémonos con esto. La perspectiva negativa de S&P es una alerta temprana, no es el fin del mundo, pero nos deja con una gran interrogante en el aire. ¿Podrá México ajustar sus cuentas, estabilizar a Pemex y crecer lo suficiente para esquivar este recorte? La ventana para arreglar las cosas sigue abierta, pero definitivamente el reloj está corriendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión. No dejen de monitorear estas señales macroeconómicas, porque cuando hablamos de inversiones, conocer la estructura es tener la mitad de la batalla ganada. Hasta la próxima.